En esta lección, abordaremos los fundamentos de las normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría interna, conocidas como las normas del IIA, que son la base sobre la cual se construye la práctica profesional de la auditoría interna en todo el mundo. Las normas internacionales de auditoría interna constituyen un marco global que guía la práctica de la auditoría interna. Estas normas definen los principios y criterios de calidad que los auditores deben seguir, asegurando coherencia y uniformidad en las prácticas de auditoría interna a nivel mundial. El propósito de las normas del IIA es asegurar que la auditoría interna se realice con la máxima calidad y consistencia. Estas normas no solo promueven la mejora continua de la profesión, sino que también facilitan la adaptación de la auditoría interna a las necesidades específicas de cada organización. Las normas del IIA están fundamentadas en 4 principios rectores: integridad, objetividad, confidencialidad y competencia. Estos principios son esenciales para garantizar la credibilidad y efectividad de la auditoría interna. Las normas del IIA se estructuran en 3 componentes clave: las normas de atributos, que se enfocan en las características de los auditores internos y las organizaciones; las normas de desempeño, que guían cómo debe realizarse la auditoría interna; y las normas de implementación, que proporcionan directrices específicas para diferentes tipos de auditoría. Las normas del IIA son adoptadas por organizaciones de todo el mundo debido a su flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes contextos y necesidades. Son igualmente relevantes y aplicables en sectores públicos, privados y organizaciones sin fines de lucro. Vamos a profundizar en el propósito de la auditoría interna y cómo esta función contribuye al éxito organizacional. El propósito fundamental de la auditoría interna es evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de control dentro de una organización. Al apoyar la gestión de riesgos y gobernanza, la auditoría interna juega un papel crucial en la protección y creación de valor para la organización. La norma 2100 establece que la auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control en la organización. Estos procesos son esenciales para asegurar que la auditoría interna no solo identifique áreas de mejora, sino que también ofrezca servicios tanto de aseguramiento como de consultoría, apoyando así a la organización en el logro de sus objetivos. La auditoría interna contribuye significativamente a la gobernanza organizacional al proporcionar aseguramiento independiente sobre la eficacia de los procesos internos. Además, ayuda a identificar y mitigar riesgos, fortaleciendo así los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de la organización. El rol de la auditoría interna en la gestión de riesgos es fundamental. A través de la evaluación continua de riesgos y la recomendación de mejoras en los controles, la auditoría interna apoya a la alta dirección en la toma de decisiones informadas y estratégicas. Además de su función de aseguramiento, la auditoría interna también actúa como un asesor y consultor interno, proporcionando recomendaciones para mejorar procesos y la eficiencia operativa. Esta doble función permite a la auditoría interna agregar un valor significativo a la organización. Imaginemos la auditoría interna en una empresa multinacional. Aquí, los auditores internos evalúan los controles de cumplimiento normativo en todas las filiales, identifican riesgos globales y hacen recomendaciones para mejoras, asegurando la coherencia y eficacia en todas las operaciones internacionales. Comenzaremos a explorar uno de los pilares fundamentales de la auditoría interna: la ética y la profesionalidad. La ética es el fundamento sobre el cual se construye la confianza y la credibilidad en la auditoría interna. Sin un compromiso firme con los principios éticos, el proceso de auditoría pierde su integridad y valor. Por eso, los auditores internos tienen la obligación de adherirse a los más altos estándares éticos en todas sus actividades. El principio de integridad requiere que los auditores internos sean honestos y veraces en todas sus actividades. Esto incluye mantener su objetividad e independencia, y evitar cualquier conducta que pueda comprometer la integridad de su trabajo o de la organización para la que trabajan. La norma 1100 del IIA establece que los auditores internos deben ser independientes de las actividades que auditan para asegurar la objetividad de sus evaluaciones. La objetividad es fundamental para la credibilidad de la auditoría interna, garantizando que los auditores puedan emitir juicios imparciales y libres de influencias indebidas. La objetividad es crucial en la auditoría interna. Los auditores deben evaluar la evidencia de manera imparcial, evitando cualquier conflicto de interés que pueda influir en su juicio. Además, deben mantener una mentalidad abierta y sin prejuicios, permitiendo que los hechos guíen sus conclusiones.
Para mantener la objetividad, los auditores internos deben ser transparentes y revelar cualquier interés o relación que pueda influir en su trabajo. No deben permitir que prejuicios personales afecten sus decisiones profesionales, y deben asegurarse de que los informes de auditoría sean precisos y justos. Imaginemos que un auditor es asignado a auditar el departamento de un excompañero cercano. Esto representa un posible conflicto de interés. La solución ética en este caso sería que el auditor declare el conflicto y solicite la reasignación del caso para evitar cualquier influencia indebida. El principio de competencia exige que los auditores internos mantengan sus conocimientos y habilidades actualizados para desempeñar sus funciones de acuerdo con los estándares profesionales más elevados. Además, implica un compromiso constante con el desarrollo profesional continuo para adaptarse a los cambios y desafíos en el entorno de auditoría. La norma 1200 enfatiza que los auditores internos deben poseer las competencias necesarias para realizar su trabajo con eficacia. Esto incluye no solo los conocimientos técnicos, sino también la aplicación de la diligencia profesional adecuada en todas sus actividades. Además, es obligatorio que los auditores se comprometan con el desarrollo profesional continuo para mantener y mejorar sus habilidades. El desarrollo profesional continuo es una responsabilidad clave para cualquier auditor interno. Esto incluye participar en cursos, seminarios, obtener certificaciones adicionales, y mantenerse al día con las normativas y mejores prácticas en la industria. La norma 1300 requiere que la función de auditoría interna implemente un programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Este programa debe incluir revisiones internas y externas periódicas, con el objetivo de garantizar que la auditoría interna cumpla con los estándares establecidos y continúe mejorando de manera continua. La confidencialidad es un principio fundamental en la auditoría interna. Los auditores deben proteger la información que obtienen durante sus auditorías y no deben utilizarla para obtener beneficios personales. Además, deben cumplir con todas las normativas legales y contractuales relacionadas con la información confidencial. Para mantener la confidencialidad, los auditores internos deben limitar el acceso a la información solo a personas autorizadas, utilizarla únicamente para los fines acordados, y destruirla adecuadamente cuando ya no sea necesaria para evitar cualquier uso indebido. Imaginemos una auditoría en una empresa de tecnología donde el auditor tiene acceso a datos personales de los clientes. En este caso, es esencial que se apliquen protocolos estrictos de manejo y almacenamiento de datos para garantizar que la información confidencial esté protegida en todo momento. Ahora nos centraremos en las normas de atributos del IIA, específicamente en el gobierno de la función de auditoría interna. Estas normas son cruciales para establecer una base sólida que garantice la efectividad y la independencia de la auditoría interna. La norma 1000 establece el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la función de auditoría interna dentro de la organización. Este marco de referencia debe formalizarse en un estatuto de auditoría, un documento clave que articula claramente el alcance de la auditoría interna y que debe ser aprobado por la alta dirección y el Consejo de Administración. La norma 1100 es fundamental para la integridad de la auditoría interna. Exige que los auditores internos sean independientes de las actividades que auditan y que mantengan una objetividad completa, libres de cualquier influencia que pueda comprometer su juicio profesional. La norma 1200 subraya que los auditores internos deben poseer las competencias necesarias para llevar a cabo sus tareas de manera eficaz. Además, deben aplicar la diligencia profesional en todas sus actividades y comprometerse con su desarrollo profesional continuo para mantenerse actualizados en un entorno cambiante. La norma 1300 requiere la implementación de un programa de aseguramiento y mejora continua de la calidad en la función de auditoría interna. Este programa debe incluir revisiones internas y externas periódicas para garantizar que la auditoría interna cumpla con los más altos estándares de calidad. Consideremos un ejemplo práctico. Una organización que establece un estatuto claro para su función de auditoría interna y asegura la independencia de sus auditores mediante la supervisión constante del Consejo de Administración, cumpliendo así con las normas de atributos del IIA. Analizaremos las normas de desempeño del IIA, que proporcionan directrices sobre cómo debe gestionarse y ejecutarse el trabajo de auditoría interna de manera efectiva y conforme a los estándares internacionales. La norma 2000 establece que el director ejecutivo de auditoría es responsable de gestionar la actividad de auditoría interna de manera eficaz. Esto incluye asegurarse de que el plan de auditoría esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización, lo que es fundamental para la relevancia y efectividad de la función de auditoría.
La norma 2100 se enfoca en la naturaleza del trabajo de auditoría interna, que debe centrarse en evaluar y mejorar los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control dentro de la organización. La auditoría interna debe proporcionar servicios de aseguramiento y consultoría que agreguen valor y apoyen el logro de los objetivos organizacionales. La norma 2200 requiere que los auditores internos planifiquen adecuadamente cada compromiso de auditoría. Esto incluye la definición clara de los objetivos, el alcance y los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría de manera efectiva, asegurando que cada compromiso esté bien estructurado y dirigido. La norma 2400 establece que los resultados de la auditoría deben ser comunicados de manera clara, precisa y oportuna. Es esencial que la comunicación sea completa y objetiva, proporcionando a las partes interesadas la información necesaria para tomar decisiones informadas. La norma 2500 subraya la importancia del seguimiento en la auditoría interna. Los auditores deben monitorear la implementación de las recomendaciones y reportar periódicamente al Consejo y a la alta dirección, asegurando que las acciones correctivas sean efectivas y oportunas. Imaginemos la gestión de un compromiso de auditoría enfocado en riesgos operativos. Según las normas de desempeño, el auditor debe planificar adecuadamente, comunicar los hallazgos de manera clara y hacer un seguimiento exhaustivo de las recomendaciones para asegurar su implementación. Vamos a explorar la ejecución de la auditoría interna de acuerdo con las normas de desempeño del IIA. Este es un aspecto crítico para asegurar que cada auditoría interna se realice de manera efectiva y en conformidad con los estándares internacionales. La norma 2200 exige una planificación detallada para cada compromiso de auditoría interna. Esto incluye la evaluación de riesgos, la definición clara de los objetivos y el alcance del compromiso, y la asignación de recursos necesarios. Una planificación cuidadosa es esencial para garantizar que la auditoría se realice de manera eficiente y que aborde las áreas más críticas. La norma 2300 establece las directrices para la ejecución del compromiso de auditoría. Los auditores deben recolectar y analizar toda la información relevante, documentar adecuadamente la evidencia de auditoría y aplicar las técnicas necesarias para cumplir con los objetivos del compromiso. Es crucial que la ejecución sea rigurosa y esté alineada con las mejores prácticas. La norma 2310 subraya la importancia de que la información recopilada durante la auditoría sea suficiente, fiable, relevante y útil. Esta información es la base sobre la cual se formulan las conclusiones y recomendaciones, por lo que su calidad es fundamental para la credibilidad del informe de auditoría. La norma 2320 establece que la información debe ser cuidadosamente analizada y evaluada para formular conclusiones precisas. Los auditores deben aplicar técnicas analíticas adecuadas para interpretar la información y asegurarse de que sus hallazgos estén bien fundamentados. Consideremos un ejemplo práctico, la ejecución de una auditoría de cumplimiento. Aquí, los auditores revisan las políticas internas y las normativas legales aplicables, recolectan evidencia para verificar el cumplimiento y documentan rigurosamente sus hallazgos. La aplicación de las normas 2300 y 2310 es esencial para asegurar que la auditoría se realice de manera efectiva y que sus resultados sean confiables. La norma 2330 del IIA enfatiza la importancia de documentar todas las actividades de auditoría. La documentación debe ser completa y precisa, no solo para proporcionar una base sólida para las conclusiones de la auditoría, sino también para facilitar la supervisión y la revisión por parte de otros auditores o supervisores. La norma 2400 establece que los resultados de la auditoría deben ser comunicados de manera clara, precisa y completa. Además, es esencial que estos informes se entreguen de manera oportuna a las partes interesadas, resaltando las áreas de mejora identificadas y proporcionando recomendaciones viables para su implementación. La norma 2410 del IIA define los criterios que deben seguirse al comunicar los resultados de la auditoría. Los informes deben incluir el propósito, alcance, resultados y recomendaciones de la auditoría, y toda la información debe ser presentada de manera objetiva y profesional para garantizar que los destinatarios comprendan plenamente los hallazgos y las acciones recomendadas. La norma 2500 establece que el auditor interno debe monitorear la implementación de las recomendaciones realizadas y reportar el progreso a la alta dirección y al Consejo de Administración. Este seguimiento es crucial para asegurar que las acciones correctivas se lleven a cabo de manera efectiva y dentro de los plazos establecidos. Imaginemos una auditoría financiera.
En este caso, los auditores deben registrar detalladamente todos los hallazgos financieros, comunicar sus resultados de manera clara y precisa al comité de auditoría, y luego hacer un seguimiento riguroso para asegurar que las recomendaciones se implementen correctamente, cumpliendo así con las normas 2330, 2400 y 2500. Exploraremos las normas de implementación específicas para las auditorías de aseguramiento, que guían a los auditores internos en la evaluación objetiva de los procesos de control, riesgos y gobernanza en las organizaciones. Las normas de implementación del IIA complementan las normas de atributos y desempeño, proporcionando directrices específicas para auditorías de aseguramiento y consultoría. Estas normas aseguran que los auditores internos realicen su trabajo con precisión, objetividad y efectividad. La norma 2201 establece que, durante la planificación de una auditoría de aseguramiento, los auditores deben evaluar los riesgos y los controles existentes, y definir claramente los criterios de aseguramiento. Esto asegura que la auditoría esté bien enfocada y que los resultados sean relevantes y útiles para la organización. La norma 2310 A1 enfatiza que, en las auditorías de aseguramiento, los auditores deben recopilar suficiente evidencia relevante y fiable para respaldar sus conclusiones. Esto es fundamental para asegurar la integridad y credibilidad del informe de auditoría. La norma 2410 A1 establece que los informes de auditoría de aseguramiento deben incluir el propósito, el alcance y las conclusiones de la auditoría, así como recomendaciones prácticas que orienten a la mejora de los procesos auditados. Imaginemos una auditoría de aseguramiento en el sector financiero. Aquí, los auditores evalúan los controles internos sobre los informes financieros, recolectan evidencia suficiente y formulan recomendaciones prácticas para mejorar la precisión y la integridad de los informes financieros. Nos adentraremos en las normas de implementación para las auditorías de consultoría, un tipo de auditoría que se enfoca en proporcionar asesoramiento y recomendaciones para mejorar la efectividad de los procesos en la organización. El rol de la auditoría de consultoría es proporcionar asesoramiento independiente y objetivo que ayude a la organización a mejorar sus procesos y operaciones. A diferencia de las auditorías de aseguramiento, la consultoría se centra en agregar valor a través de recomendaciones prácticas. La norma 2201, C1 establece que en la planificación de una auditoría de consultoría, es crucial identificar claramente los objetivos de consultoría y las expectativas del cliente. Además, se debe asegurar que los recursos asignados sean adecuados y que el equipo posea las competencias necesarias para abordar el compromiso de manera efectiva. La norma 2320, C1 requiere que, en las auditorías de consultoría, los auditores realicen un análisis exhaustivo de la información disponible y evalúen las alternativas posibles. Las recomendaciones que se formulen deben estar bien fundamentadas y ser viables para que puedan ser implementadas con éxito por la organización. La norma 2410, C1 subraya que los informes de auditoría de consultoría deben ser claros y estar orientados a la acción, proporcionando recomendaciones prácticas que el cliente pueda implementar. Además, se debe mantener una retroalimentación continua con el cliente durante todo el proceso de consultoría. Consideremos un ejemplo práctico de auditoría de consultoría, un compromiso para la optimización de procesos operativos. Aquí, los auditores identifican ineficiencias en los procesos, proponen soluciones prácticas y luego hacen un seguimiento para asegurar que las recomendaciones se implementen de manera efectiva. Haremos un resumen de los temas más importantes que hemos cubierto y discutiremos los próximos pasos que debes seguir para asegurar tu éxito en el examen CIA. Comenzamos el curso con un enfoque en las normas de atributos, que son fundamentales para establecer una base sólida para la función de auditoría interna. Estas normas definen el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la auditoría, y aseguran la independencia, la objetividad y la competencia del equipo de auditoría interna. Las normas de desempeño son esenciales para guiar la gestión y ejecución de la auditoría interna. Desde la planificación del compromiso hasta la comunicación de los resultados, estas normas aseguran que la auditoría se realice de manera efectiva, objetiva y alineada con los objetivos de la organización. Las normas de implementación complementan las normas de atributos y desempeño, proporcionando directrices específicas para auditorías de aseguramiento y consultoría. Estas normas permiten a los auditores internos adaptar su enfoque para agregar el máximo valor a la organización, ya sea a través de la evaluación de riesgos o mediante el asesoramiento para la mejora de procesos.
Para maximizar tus posibilidades de éxito en el examen CIA, es crucial que repases las normas del IIA y sus aplicaciones en diferentes contextos. Además, realiza simulacros de examen para identificar áreas de mejora y mantente actualizado con las mejores prácticas en auditoría interna. Estos pasos te ayudarán a estar bien preparado y confiado al momento de presentar el examen. Esperamos que el contenido te haya sido útil y te deseamos mucho éxito en tu camino hacia la certificación. Sigue adelante con confianza y determinación.